hay más controversias con relación a la resucitación hídrica. Y eso tiene una explicación desde el punto de vista histórico. Y eso lo vamos a ir analizando para entender nuevamente, como decía Oscar Wilde, ¿verdad? El que no conoce la historia está condenado a repetir los errores del pasado. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué lo hacemos así? ¿Por qué hidratamos a los pacientes de esta manera? Para ordenar la plática, vamos a dividir en estos 4 temas. Primero, conceptos generales. Después vamos a ver algunas particularidades del paciente neuroquirúrgico diferente. O sea, no podemos resucitar a los pacientes neuroquirúrgicos igual como cualquier otro paciente. Tiene sus particularidades. Vamos a ver luego cuáles opciones tenemos, opciones prácticas y los mensajes para llevar a casa. Bueno, a manera de concepto general, lo que le decía, ¿por qué lo hacemos así? ¿Por qué le pasamos solución salina y no agua destilada? ¿Por qué pasamos solución glucosada en una circunstancia y no solución medio isotónica? Porque todas estas preguntas lo vamos a ir analizando y tenemos que rastrear la historia hacia atrás. Y vamos a rastrear a la década de los 60, de los hippies, ¿verdad? Y esa escena probablemente muchos de ustedes inmediatamente lo identifican. Una escena caótica, un carro Lincoln Mercury a toda velocidad, una dama vestida de rosado, como agachado y con alguien que está cabeza ya hacia abajo. Hay un herido, el senador Connery, y aquí está JFK, el equipo de seguridad tratando de proteger al que era hasta ese entonces, el noviembre de 1963, el presidente número 37 de los Estados Unidos, público aquí asustado porque hay un tiroteo, acaba de matar al presidente. Pero eso fue al mediodía. 12 minutos después, llega al hospital Parkland Memorial en Dallas, Texas, y ahí, en ese entonces, el jefe de servicio era el doctor Tom Charles, un tipo muy, pero muy mediático. Le gustaba bastante salir en cámara y micrófono, y llegó a ser el personaje más mediático de los Estados Unidos. Acaba de matar al presidente y un médico se volvió mediático porque todo el mundo le quería hacer preguntas. Y bueno, un hospital que en ese entonces no era tan famoso, pero se volvió muy famoso porque acaban de llegar el paciente presidente de los Estados Unidos. Y 2 días después llega otro personaje también muy famoso, Lee Harvey Oswald, el que supuestamente fue el que disparó y mató a JFK. En ese caso, Lee Harvey Oswald fue herido por Jack Ruby, un carnicero que lo que quería era vengar supuestamente de la muerte del presidente. Y para hacer aún más mediático el hospital, 6 meses después, Jack Ruby fallece de un cáncer de páncreas. Los 3 personajes involucrados fallecieron ahí. ¿Y cuál fue este hospital? Este fue el hospital, porque todavía existe, el Parkland Memorial Hospital. Y todo lo que, a partir de ahí, todo lo que se haga en ese hospital se convierte en las guías nacionales. ¿Incluyendo qué? Incluyendo unas guías o un protocolo que ellos utilizaron para manejo de quemadura. ¿Han escuchado de la fórmula Parkland, no? Bueno, fórmula Parkland fue a raíz de una entrevista con el doctor Tom Charles. O sea, no había ningún estudio que avalara la corrección de esta fórmula de resucitación, y se convirtió luego en una fórmula no nacional, internacional. Recuerdo cuando estaba de estudiante en pediatría y en cirugía, lo primero que nos enseñaba era: para los pacientes de quemadura, calcule el área de superficie corporal quemada y aplique la fórmula de Parkland.
¿Por qué se hace así? No pregunte, aplique nada más, ¿verdad? Y si ustedes revisan el libro de cirugía de Schwartz, en el capítulo 3 de fluidoterapia en paciente quirúrgico, ¿quién escribe ese capítulo? Nada más ni nada menos que el doctor Tom Schwartz. Él ya falleció, pero ahí está su estampa. Entonces, ¿qué era lo que preconizaba el régimen de Tom Schwartz? El régimen de fluidoterapia liberal. Entonces, que había que ponerle un montón de líquido por acá, por allá, cuánto pérdida insensible había, y si no había insensible, había que sumarle insensible, pero hay que ponerle fluido a los pacientes. Por eso acabó en esto que constantemente vemos en los hospitales, pacientes edematosos, y la gente piensa de que el edema es un problema cosmético, cuando esto agrega mortalidad, y en los pacientes neuroquirúrgicos todavía peor, porque la gente piensa de que como tiene una barrera hematoencefálica que le protege, entonces el cerebro está protegido contra cualquier exceso de fluidoterapia. Ahora vamos a ver que esto va a ir sumando puntos para que el paciente tenga resultados negativos. Bien, vamos a ver cuáles son las particularidades en el paciente neuroquirúrgico. ¿Qué tiene de especial el paciente neuroquirúrgico? Primero, debemos optimizar los parámetros hemodinámicos. No podemos pretender que el paciente esté bien si está chocado, si está hipoperfundido. Mantener esa presión de perfusión cerebral, ojalá por encima de 70. El doctor Ramírez había dicho ayer de que entre 70 y 100 es una cifra bastante aceptable. Es muy importante para esto de que no hay realmente una talla única para todos. Hay que contextualizar, ¿verdad? Los pacientes hipertensos crónicos necesitarán una presión más alta, los pacientes normotensos necesitarán unas presiones no tan altas, y si está con hipertensión intracraneana, quizás amerite de cifra más alta. En fin, hay que amoldar para cada paciente. Y la otra particularidad es que tenemos que mantener la integridad y la funcionalidad del tejido cerebral para neuroprotección. Evitar a toda costa el uso de soluciones hipoosmolares. Eso no significa que debemos poner a los pacientes automáticamente soluciones hiperosmolares. Lo que se enfatiza es que no hay que poner soluciones hipoosmolares, que es como un mandamiento, ¿verdad? Ojalá mantener un hematocrito por encima de 28 y lograr osmolaridad objetivo entre 290 a 320 miliosmoles. No más de esto y no menor de 290. Esos son como las reglas de oro para el manejo hídrico de los pacientes neuroquirúrgicos. Y una regla fundamental es la difusión osmótica del agua. El agua siempre va de menor osmolaridad a una zona de mayor osmolaridad cuando por medio hay una membrana semipermeable. ¿Y a qué se refiere esta membrana semipermeable? A la membrana celular y a la membrana de filtración que corresponde al capilar sistémico y cerebral. Bueno, en condiciones normales, a nivel del lumen capilar, existe fenestraciones, y por ahí se escapa micro y macropartículas. Pero en el sistema nervioso central existe una barrera hematoencefálica, y esta barrera hematoencefálica garantiza que los poros no sean mayores de 7 a 9 angstrom. Eso significa 0.7 a 0.9 nanómetros, para si no estamos tan acostumbrados a las cifras de angstrom. ¿Qué significa este tamaño de poro? De que micropartículas como iones, sodio, cloro, potasio, y en términos de iones, incluyendo la glucosa, no pasa por la barrera hematoencefálica, se refleja. Ese es el concepto de coeficiente de reflexión. Y si es de 1, significa que este soluto es completamente impermeable a la barrera hematoencefálica. Eso significa de que, a diferencia de los capilares sistémicos, la presencia de la barrera hematoencefálica impide el libre tránsito de estas micropartículas. Pero esto es cierto si y solo si el paciente tiene la barrera intacta, que no siempre está
No siempre es cierto, porque el paciente, ¿qué pasa con un paciente que recibe un neurotrauma? La cirugía también es un neurotrauma. Una resección del tumor es un neurotrauma. Neurotrauma con el cuchillo, neurotrauma con el ultrasónico, neurotrauma con el cauterio. Y deja unos orificios que ya no son de 7 a 9 Armstrong, sino que son unos boquetes, ¿verdad? Entonces pierde la barrera hematoencefálica. Por eso, cuando aplicamos soluciones hipertónicas, hiperosmolares, no es en el parénquima sano donde va a actuar, sino más bien pero no es en el parénquima dañado donde actúa, más bien actúa en el parénquima sano, que tiene la barrera hematoencefálica intacta. Y algo importante también es que tenemos que resucitar con fluido y con fármaco a los pacientes desde el punto de vista hemodinámico, siempre contextualizando contra tiempo, porque no es lo mismo la reanimación del paciente cuando está en sala de shock que cuando ya tiene 5 días posoperatorio, que cuando ya tiene 2 semanas posoperatorio, o cuando está en recuperación saliendo de la cirugía. Entonces, hay una fase de reanimación, una fase de optimización, una fase de estabilización y una fase de evacuación. A grandes rasgos, lo que tenemos que hacer, y esto es un llamado a la acción, no se le olvide de que los pacientes, una vez que ya completó la resucitación, tienen que meter a la cabeza la palabra desreanimar, sea neuroquirúrgico o sea no neuroquirúrgico, porque al principio usted le mete un montón de fluido, balance hídrico positivo, pero después, cuando viene la fase de estabilización, vas a tener que buscar balances hídricos neutros o inclusive empezar a poner diuréticos. Pero esto es lo que nos falta. Nos entusiasmamos con la fase de reanimación y se nos olvida o no sabemos cuál es el momento adecuado para iniciar la fase de estabilización y de evacuación. Para eso tiene que estudiar muy bien al paciente para identificar, ya aquí estamos pasando de fase y no quedarse enclochado a que es bolos y bolos y bolos y bolos y tu paciente se empieza a inflar e inflar e inflar. Bueno, ¿cuáles son las opciones disponibles? En la literatura hay un montón, pero indudablemente, como a nivel del sistema nervioso funciona y funciona de forma poderosa las leyes de la ósmosis, eso significa de que tenemos que comparar contra la osmolaridad del plasma, que es de 2,95. Eso significa de que cuando la solución tiene más de 2,95, será una solución hipertónica, y cuando tiene menor de 2,95, será una solución hipotónica. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo la solución salina, la mal llamada suero fisiológico, que en realidad fisiológico no tiene nada, es una solución en realidad ya hipertónica, de 3,08, porque es superior a 2,95. ¿Y cuáles son las opciones disponibles? Vamos a ver las que están presentes en la caja. Hay soluciones cristaloides, hay soluciones coloides. Ahí está la glucosada, la salina, con las diferentes concentraciones que nosotros podemos preparar. Yo digo artesanalmente, pero yo digo también artísticamente, porque hay que ser artista para poder obtener esas mezclas de diferentes concentraciones. Solución mixta, la electrolítica balanceada. Y de las soluciones coloidales tenemos el Dextran, la albúmina, el almidón, cuando los testigos de Jehová lo traen, el plasma y los glóbulos rojos empacados. Los dos últimos son hemocomponentes. Para resucitación hídrica tenemos que entender el concepto de propiedades volémicas. Es decir, si yo le estoy aplicando un volumen de un fluido X, ¿cuánto va a quedar a nivel del intravascular? O sea, a nivel del líquido plasmático. Entonces, si usted aplica dextrosa al 5%, 1 litro, al cabo de 1 hora solo va a quedar 85 cc en el plasma. Muy poquita cantidad. Pero cuando usted aplica 1 litro de solución salina, te va a expandir 275 cc. Albúmina, 50 y 50. Y por supuesto, si usted le transfunde sangre, la totalidad va a quedar
en el intravascular, a menos de que continúe sangrando, ¿verdad? Vamos a ver cada uno de estos. Primero, solución glucosada al 5% para pacientes neuroquirúrgicos. Aquí tenemos la solución glucosada al 5%. Pésima elección, contraindicada, porque primero es una solución que es hipotónica. ¿Por qué hipotónica? Porque tiene una osmolaridad, vamos a poner acá, ¿verdad? Tiene una osmolaridad de 252. Es una solución hipotónica. Y que habíamos dicho como parte de los mandamientos en fluidoterapia de pacientes neuroquirúrgicos, nunca soluciones osmóticas, hipoosmolares. Entonces ya con eso es suficiente. Pero también siempre habrá gente que le da otra connotación a la solución glucosada. Entonces, esto abunda en el ambiente. ¿Por qué? Porque ven la solución glucosada como la pomada canaria para prevenir una hipoglicemia, porque piensan de que la solución glucosada al 5% es como darle comida IV al paciente. Darle comida IV al paciente. Eso es una falacia. Es una falacia porque 1 litro solo va a contener 50 gramos de glucosa. Y esto, cuando se mete al ciclo de Krebs, se va a generar solamente 4 calorías por gramo. O sea, después de la glucosa de la bolsa, solamente obtendremos 200 calorías. Pero nosotros necesitamos diariamente 2000 calorías. O sea, para llenar para que sustituya como comida calórica IV, tendríamos que empujar al paciente 10 litros por día de solución glucosada. Y ahí es donde retrocede y dice, no, aquí hay una incongruencia. Ya no debo utilizar solución glucosada para ese propósito. Así es que solución glucosada, pésima idea en paciente neuroquirúrgico. ¿Qué tal la otra opción? Solución salina al 0.9%. Vea que llama la atención. Si yo le meto 1 litro, ¿por qué saca 100 cc de líquido intracelular para translocar a líquido extracelular? Ya habíamos dicho que la solución salina 0.9% en realidad no es una solución isotónica, es una solución hipertónica. Tiene 308 contra 295. Por eso deshidrata la célula. Pero vean aquí el problema. Mete casi todo el volumen en el líquido intersticial. Por eso la solución salina hincha tantísimo. Y el problema de la solución salina, y peor cuando es solución salina hipertónica, es el montón de cloruro. Entonces, esta es la parte que a veces no le prestamos atención. Para eso, 1 o 2 días después, va a aparecer un problema que es molesto, que es la acidosis metabólica hiperclorémica. Ese montón de cloro ahora hay que deshacerse. ¿Y cómo se pudo haber evitado? Pues no meterle tanto cloro, ¿verdad? Entonces, para eso está la solución electrolítica balanceada. ¿Qué es lo que hace? ¿En qué consiste el balanceo? El balanceo consiste en quitar una buena parte de cloro y cambiarlo por otro anión. Quitar un poco de sodio y cambiar por otro catión. ¿Y esto es bueno o malo? Pues en este estudio clásico de New England Journal of Medicine, donde comparó cristaloide balanceado versus salino en paciente críticamente enfermo, lo que se vio fue lo siguiente. Vean, acá, esto es el contenido de cloruro. Y esto los días después de la misión. Y en azul, el grupo tratado con soluciones cristaloides balanceadas. Y en color rojo, solución salina convencional. Y al cabo de los 7 días, hay una diferencia significativa en el contenido de cloruro. Y esto se va a reflejar a nivel ácido básico como un fenómeno molesto que se llama acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Cómo se va a dar cuenta de esto? Es aquel paciente que ya no está chocado, tiene lactato normal, pero el bicarbonato no te sube de 16, 17 y ahí se queda estancado.
Y cuando ves el cloruro, está en 109, 111 y ahí no baja. Esto se llama acidosis metabólica hiperclorémica. El balanceo consiste entonces quitar el montón de cloro y el montón de sodio y le cambio por otros cationes, por potasio, calcio, magnesio, y le quito un montón de cloro y lo cambio por acetato. El acetato, a su vez, tiene otro beneficio, y es que el acetato, cuando pasa por el hígado, se convierte en 2-bicarbonato. Y esa es la razón por la cual 1 litro de solución electrolítica balanceada me genera 55 milicovalentes de bicarbonato. Alcaliniza. La otra solución es la albúmina, al 5%. ¿Y qué es lo que hace exactamente la albúmina? Que mucha gente le tiene una fe a la albúmina, ¿verdad? Parece que no puede ejercer sin la albúmina. Vamos a ver qué es lo que hay detrás de la evidencia científica con la albúmina. La albúmina que viene en estos frascos son frascos de 50 cc en una concentración de 20%, o sea, es una solución de albúmina hiperoncótica. Cada frasco trae 10 gramos. Cada frasco trae 10 gramos. Y como regla general, 1 gramo de coloide expande 18 cc. Entonces, eso significa que un frasco de 50 cc de albúmina al 20% logró expandir el volumen intravascular en 180 cc. ¿Por qué? Porque trae 10 gramos y cada gramo expande 18 cc. 10 por 18 me da 180 cc. Pero yo le he inyectado solamente 50 cc, que es lo que tiene el frasco. Esto significa de que la albúmina es capaz de arrastrar agua al intravascular, aumentando el volumen intravascular 3.6 veces en comparación con el volumen inicial inyectado. Por eso se llama expansor de volumen. A diferencia del cristaloide que se fuga, en caso de la solución de albúmina hiperoncótica, más bien lo que hace es aumentar y arrastrar líquido en el intravascular. En el estudio SAFE, que fue publicado en New England Journal of Medicine en el año 2004, se comparó albúmina contra soluciones salinas para resucitación en pacientes con cuidados intensivos. ¿Y qué fue lo que se encontró en ese estudio? Es una curva que asusta. ¿Por qué? Porque ¿verdad? Es una curva calcada. A los 28 días, la probabilidad de sobrevida de las dos curvas están calcadas. No hay diferencia. O sea, no hay diferencia entre albúmina y solución salina. Cero diferencia. Cero. Ninguna diferencia. Pero, ¿cuál es el problema con la albúmina? De que es un medicamento muy caro para que impacte en forma nula con la mortalidad en el paciente críticamente enfermo. Así es que si tiene la obsesión de estar prescribiendo albúmina y cuando no hay albúmina busca a ver quién le firma una receta y llama a farmacia para que sepa de que en realidad en cuanto a mortalidad, la albúmina se comporta prácticamente igual a un placebo, pero además un placebo caro. Pero, ¿qué hago si no tengo albúmina? Vamos a ver qué otras opciones. Está la opción de los almidones, que es una solución polidispersa que se obtiene hidrolizando el almidón, o sea, la amilopectina, y para aumentar la duración biológica, se ha hidroxilado en las posiciones del carbono C2, C3 y C6. Y con eso tenemos una nomenclatura para los coloides. Por ejemplo, aquí, Gesta 200 o Pentastarch 6%. ¿Qué significa? Aquí dice hidroxietilalmidón 200. Significa que tiene un peso molecular promedio de 200.000 Daltons. Recuerde que es una solución polidispersa. 0.5 significa de que la mitad de los carbonos hidroxietilables están hidroxietilados. Al 6% significa que está en una concentración de 6 gramos por cada
por cada 100 cc. 6% peso por volumen. Y ese es el famoso Gestar, que es hidroxietilalmidón. Y esto a veces lo traen los testigos de Jehová, cuando por medio del comité de enlace ellos compran y da este tipo de solución a los que van a ser sometidos a una cirugía. Pero tenga en cuenta de que los almidones son bien caros. Ve aquí, esto está rotulado en la bolsa de un Gestar que lo trajo un testigo de Jehová, Farmacia Santa Marta. Gestar 6%, vea el precio, 27,850 colones, y eso de hace 7 años. Ahora este precio debe estar mucho más alto, entonces los coloides son caros. Pero cuando pensamos en coloide, casi siempre se nos viene a la mente de que puede causar una coagulopatía, porque puede alterar la función y la interacción de fibrinógeno y el factor 13. Pero en ese estudio, con tromboelastografía, analizaron todos los parámetros del Rotem, comparando hidroxietilalmidón versus no hidroxietilalmidón. La conclusión es, para los Gestar lovers, ¿verdad?, es que no causa coagulopatía. No causa coagulopatía. Entonces se puede utilizar con seguridad. Inclusive, hay un protocolo que está publicado en esta revista International Journal of Clinical Experimental Medicine, muy interesante, porque ellos lo que hacen es ver qué pasa si antes de la durotomía le mete un bolo de solución salina hipertónica con hidroxietilalmidón o con manitol sobre la tensión de la dura. Entonces, ellos lo que encontraron fue lo siguiente: después de meter 250 cc de solución hipertónica o hidroxietilalmidón o manitol, ellos cuantificaron la calidad de la tensión de la dura. Lo bonito para el neurocirujano es que todo esto está flojito, que se deprima fácilmente, y no que cuando quita la tapa, esto se siente durísimo, pulsa, late y tiene aumento de la presión intracraneal. Y cuando hace la durotomía, después de que abre la dura, el cerebro como que se quiere salir. Entonces, los autores compararon para ver cuál es la calidad de la relajación del encéfalo, midiendo mediante los scores de tensión de la dura. Grado 1, grado 2, grado 3. 3 muy duro, 1 perfecto. Entonces, en el grupo de hidroxietilalmidón y solución hipertónica, la mayoría de los casos tuvieron una excelente calidad en cuanto a una dura poco tensa. Entonces, en otras palabras, meter un bolo de hidroxietilalmidón y un bolo de solución hipertónica a volumen de 250 cc parece que le agrada al neurocirujano. Pero el problema es que no tenemos almidones. No todos los días viene un testigo de Jehová y te trae una bolsa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en la caja Dextran 40 y Dextran 70. 40 al 10% y 70 al 6%. ¿Cuánto expande el Dextran? Entonces, si nosotros le damos una bolsa de Dextran, una bolsa trae 500 cc, se logra expandir el intravascular en 900 cc. Entonces, aquí se ve el poder expansor del plasma, porque le doy una bolsa, pero tiene una expansión volumétrica de 500 más 400, o sea, adicionalmente. Por eso es un expansor de volumen. Eso significa que el poder expansor del Dextran es 1.8 veces, en contra de la albúmina, que puede expandir 3.6 veces. Bueno, en una época anterior, recuerdo hace unos 20 años, contábamos con el Emaxel.
y en algún momento el gelofuscin. Esos son gelatinas. Este ya no se volvieron a producir porque en Europa se prohibió por el riesgo hipotético, ¿verdad?, del riesgo de desarrollar entre los pacientes que recibieron L-Maxel o gelofuscin la enfermedad de las vacas locas, porque eso se obtiene de colágeno de ganado. Pero independientemente de lo que utilicemos, ojalá que esas escenas se produzcan mucho menos ya, y ojalá que no se produzca, ¿verdad? Paciente que se descuida en el régimen de fluidoterapia y empieza a hinchar e hinchar y se blanquea el pulmón, y decimos, pobre paciente, ya le entró una neumonía. Al rato no es una neumonía, al rato lo que le entró fue un montón de agua. Y hay que saber hacer esto que se llama el triage de órgano. Balancear las medidas que benefician al cerebro y las medidas que perjudican al pulmón y viceversa. El pulmón le gusta un régimen seco. El cerebro tampoco le gusta un régimen pletórico, le gusta un régimen normovolémico. No confundir que el paciente tiene una barrera hematoencefálica que le protege mejor en comparación con los otros órganos contra el edema, y con esto vamos a poder poner cualquier cosa y cualquier volumen al cerebro. ¿Por qué es esto importante? Sobre todo los que defienden a capa y espada la solución salina hipertónica, porque cuando se utiliza volúmenes equivalentes de solución salina, esto que vemos acá, ese pelito que aparece, que es una capa de carbohidrato sobre la membrana de las células endoteliales, se llama glicocálix. Y a mayor volumen, o sea, más salvajismo de fluidoterapia, más se va a destruir. O sea, la destrucción de glicocálix es un efecto indeseable de los fluidos. Lo ideal es un régimen de resucitación que sea amoroso con el glicocálix. Aquí vea que está completamente aplanado, aquí está medio destruido y aquí está intacto. Entonces, hay cosas que puede hacer que el glicocálix se destruya, sobre todo cuando utilizamos soluciones salinas que tengan un alto contenido de cloro. Una destrucción de glicocálix se asocia con disfunción endotelial. Aquí ustedes pueden ver el espesor de glicocálix cuando se ha utilizado diferentes regímenes de fluidoterapia. Vea que con solución salina, glicocálix que tenía este espesor se vino al suelo. Lo mismo con lactato de Ringer, un poquito menos con la albúmina. Y con el plasma no hay afectación. Entonces, eso significa que cuando utilizamos regímenes salvajes con soluciones cristaloides, solución salina, solución lactato de Ringer, podemos matar el glicocálix. Y con esto podemos empezar a regalar problema al paciente. Y muchas veces empezamos a creer de que el paciente tiene una neumonía. Más aún si usted mandó un cultivo y ese cultivo salió un germen con una prueba de sensibilidad y al rato es un germen contaminante, es un germen colonizante, pero no un germen patógeno. Y ya tiene todos los ingredientes para usted armar un rompecabezas y te estás autocreyendo de que tiene una neumonía. Tienes un cultivo, tiene una placa que te apoya y ya está. Ya, y además es un paciente neuroquirúrgico, como todo, tiene más riesgo de desarrollar. Y lo que esconde de fondo es una sobrehidratación. Lo que estás viendo es un síndrome de estrés respiratorio acuoso o una neumonía de agua. Y esto que a mucha gente le encanta escuchar, de que posiblemente el paciente hizo un edema neurogénico, esto usted está regalando un grave problema al paciente. Bueno, ya para terminar, hablamos de fluido y que no hay que dar soluciones hipoosmolares. Pero, ¿qué me dice de la diabetes insípida?
que a veces se puede presentar, especialmente en quienes, especialmente en pacientes con craniofaringioma. En pediatría, los pacientes con craniofaringioma, cuando se opera, literalmente lo que está haciendo es exprimir y causar una disfunción a nivel hipotalámica. Y todos los núcleos supraventriculares, paraórticos, preópticos y todo esto se disfunciona y empieza a tener un problema con respecto a la homeostasis mediada por la hormona antidiurética, ya sea diabetes insípida. Entonces, ¿cómo se hace cuando se presenta esta entidad? En lugar de perseguir la diuresis masiva con solución al 0.9%, hay que utilizar una solución que es como la mitad, al 0.5%. Si quiere, también puede fabricar uno al 0.45%. Eso se obtiene fácilmente mezclando agua destilada con igual volumen de solución salina al 0.9%. Y obviamente también reponer DDAVP. Utilizaron DDAVP para parar esa poliuria. Si usted mete solución salina al 0.9%, vas a terminar regalando al paciente un montón, pero un exceso de sodio y un exceso de cloro, que los riñones, a pesar que está orinando mucho, no son capaces de evacuar. Entonces tiene balance posiblemente neutro de agua, pero balance muy positivo de sodio y de cloruro. Así es que ya en algunos artículos habla de que para resección de craniofaringioma en paciente pediátrico se puede utilizar una solución salina al 0.45% como la solución de hidratación intraoperatoria. Suena como tenebroso, ¿verdad? Que usted esté utilizando solución hipotónica en paciente neuroquirúrgico, pero ellos no encontraron incrementos de la morbimortalidad. Bueno, para terminar, ¿y cómo debemos de hacer con cirugía de este tipo? Será igual que arriba. La médula espinal se comportará igual que arriba en cuanto a régimen de fluidoterapia. Bueno, la respuesta dichosamente es sí, porque si no, entonces tendríamos que dedicar otra media hora para hablar de fluidoterapia en pacientes de cirugía de columna y médula espinal. Pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, para finalizar, entonces quisiera dejarle estos siguientes mensajes. ¿Cuál es la mejor solución de fluidoterapia? Lamentablemente, no hay una talla única. Nunca vamos a encontrar una solución que sea ideal para absolutamente todos los tipos de pacientes. Uno tiene que empezar a escoger de acuerdo a las características individuales de cada paciente. No hay una talla única. Por el otro lado, los fluidos son los medicamentos más utilizados en la práctica clínica. Recuerde que son medicamentos. No por el hecho de que no tenga que hacer una receta, deja de ser medicamento. Y es más, entre los pacientes neuroquirúrgicos son aún más importantes, porque si escogemos mal, podemos regalarle morbimortalidad. Y su uso requiere de conocimientos profundos de la fisiología. Por eso, cuando cuidamos el cerebro, también debemos cuidar el resto del cuerpo. Ese es el concepto de triage de órganos.